¿Ya puedes grabar? Sí, sí, ya, gracias. Muy bien. Dice, como les decía, que se puede usar para cualquier tipo de raíz y para cualquier tipo de, de ecuación, no necesariamente para puros polinomios. Cualquier tipo, aunque tenga funciones trascendentes, ya sean funciones trigonométricas como seno y coseno, funciones logarítmicas, pues hay unas que traían logaritmo natural, exponenciales, cualquier tipo de ecuación. Y además no solamente saca raíces reales, también saca raíces complejas, aunque no llegamos hasta allá. Y en esto lo dice Nieves. Luego dice también Chapra, para complementar, que es una extensión del método de la secante. El método de la secante es uno de los 3 métodos conocidos, métodos de 2 puntos. ¿Sí? Utiliza 2 puntos de inicio o 2 puntos como semilla. La característica del método de la secante era que los 2 puntos que se elegían, perdón, que los 2 puntos que se eligen deben estar antes y después de la raíz, ¿sí? O sea que forzosamente uno tiene que ver una gráfica de preferencia, porque ahí es donde más fácilmente vemos dónde hay una raíz y tomamos un valor antes de la raíz y un valor posterior. De tal manera que al evaluar en la función que nos den esos 2 puntitos o semillas, valores de x, nos dé las f de x, lo que evaluemos, nos dé uno con valor negativo y otro con valor positivo. Como vamos a ver ahorita más adelante, esa es una regla del método de la secante. Dice que bueno, el método de la secante consta, como vamos a repasar después, en una aproximación lineal entre 2 puntos de una curva, lo cual deja un margen de error bastante amplio para encontrar la raíz buscada. Pero en el método de Müller, la raíz buscada tiene una aproximación de convergencia de tipo cuadrática, es decir, nos acercaremos a la raíz de una curva utilizando otra curva, que es la parábola de la función cuadrática, lo cual hace que la aproximación sea más cercana a la raíz que buscamos y la convergencia sea más rápida. ¿Sí me entienden cuando hablo de la convergencia, verdad? Me estoy refiriendo a los que todavía no lo entienden bien. Cuando hablo de la convergencia me refiero a aproximarnos lo más que se pueda a la raíz buscada. Converger es llegar a, ¿sí? O aproximarse mucho a, de preferencia es llegar a. Todo lo que obtengamos antes de decidir cuál va a ser nuestra raíz elegida se llaman aproximaciones cada vez más cercanas, hasta que llegamos a la óptima de acuerdo al porcentaje de error que nos planteemos, porque aunque sí va a haber ecuaciones con raíces exactas, pues la mayoría son con raíces inexactas, así que lo único que podemos lograr es una aproximación a la raíz. Entonces, mientras más margen de error tengamos, más difícil va a ser acercarnos a la raíz que queremos. No, entre más margen de error tengas, significa que estás más alejado de un valor que va a satisfacer al polinomio. Y esa raíz muchas veces es la respuesta a un problema de la vida real. Y tú necesitas la raíz, por eso debes acercarte mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, hay en física ejemplos, como van a ver más adelante, si ustedes llevan física o electrónica tal vez, donde les van a pedir aproximaciones de 10 a la menos 17. De ese grado de exactitud, al menos a mí me pidieron así en ingeniería, de ese grado de exactitud te piden. Entonces es un montonazo de ceros. Entonces, si no está bien. No, tiene que ser muy, muy aproximado. Eso significa que entre mayor margen de error tengas, más alejado estás del valor que tú necesitas realmente. Con ejemplos poco a poco se va notando más, se va observando más esto. Luego vuelve a decir Chapra Canale, el método consiste en obtener los coeficientes de, obviamente, la parábola, la curva que nos va a ayudar a aproximarnos por 3 puntos, dice. Aquí es, porque en este método no nos vamos a usar únicamente 2 puntos, como en el método de la secante. Este método utiliza 3 puntos. Los 2 puntos que están antes y después de la raíz
y un tercer punto que está en medio de estos dos. Bien, dichos coeficientes se sustituyen en la fórmula cuadrática, bueno, la fórmula cuadrática adaptada al método de Müller, ¿verdad? Para obtener los valores de la parábola que interseca el eje X, es decir, donde lo interseca, ahí está la raíz estimada o la aproximación. Siempre va a ser aproximación hasta que decidamos, esta es la que quiero porque ya me da, aquí no puse bien siguiente, ya me da un margen de error, control Z, ya me da un margen de error siguiente, que es suficiente para mí, por decirlo de alguna manera. Hemos manejado márgenes de error muy pequeñitos. 0.001 no es nada, es mucho error, ¿sí? Ya más adelante, cuando ustedes utilizan estos métodos en las otras materias o cualquier cosa donde manejen el error en sus otras materias, les van a pedir márgenes de error mucho más pequeñitos. Como les dije, 10 a la menos 17, no 10 a la menos 3. Eso es un margen gigante, un margen, ¿cómo se dice? Mucho error, pues mucha inexactitud. Solamente es para que se aprenda cuando se manejan márgenes de error grandes. ¿Alguna duda de respecto a esto que dijo Chapra y Nieves respecto al método de Müller? ¿Algo? Bien, pasemos a la siguiente lámina. Esa madre. ¿Eh? ¿Y por qué no te haces esa? Bueno, aquí tenemos dos funciones que tienen raíces. En la gráfica azul, noten ustedes que hay una curva color negrito con puntitos negros, ¿verdad? Esa gráfica de ella queremos conocer su raíz. Aquí está señalada donde cruza el eje de las X, ahí está la raíz, donde Y vale 0 y X tiene un determinado valor que no sabemos cuál es, pero es la distancia desde el 0, aquí del eje de las X hasta aquí. Entonces eso es lo que queremos conocer, cuál es su raíz. Entonces, mediante el método de Müller y utilizando una parábola que tenga 3 puntos que están en esa curva, ¿sí? Que pertenecen a esa curva, y que con los cuales formemos una parábola, vamos a obtener, donde la parábola cruce el eje de las X, una raíz estimada o una raíz aproximada. Si se fijan, el punto azul ya está muy cerca del punto negro, ¿sí? Se trata de ir eligiendo 3 puntos, que cada vez se aproximen más y más y más, perdón, cuya parábola se aproxime cada vez más y más y más a la raíz que queremos encontrar, que estoy señalando aquí. Noten otra cosa. Aquí los puntos elegidos son 3 puntos que no están, como dice la regla de las secantes, antes y después. Solamente es para ejemplificar que son 3 puntos de la curva negra que también van a pertenecer a la parábola azul. Pero el método de Müller, al igual que el de la secante, exige que los puntos sean antes y después de la raíz. Bien, y aún así, porque estos métodos no son infalibles, habrá alguna expresión donde no se alcance convergencia, como aún escogiendo 2 puntos antes y después, y habrá que cambiarlos por otros 2 puntos, a lo mejor más cercanos a la raíz, para llevar a cabo el procedimiento y alcanzar la convergencia. Bien, aquí tengo una segunda gráfica, negra también, donde su raíz la señalé yo en verde, le puse aquí una flecha donde cruza el eje de las X. Entonces esta gráfica, que tiene obviamente 2 raíces, ¿cómo se llaman? Complejas y una real, pues con el método de Müller aquí se intentaría encontrar la raíz real, otra vez tomando 3 puntos, pues X0, X1, X2, llevar a cabo el método para encontrar lo que sería el X3, o bien la parte donde la parábola punteada, aquí está la parábola punteada, toca el eje de las X de manera muy cercana a la raíz que buscamos. Si vemos, por ejemplo, que estamos convergiendo hacia algún punto del eje X
que digamos que está por aquí. Y aquí se converge y converge y converge nuestro método. Obviamente aquí no hay raíz real. Entonces quiere decir que debemos escoger otros dos puntos más cercanos aquí para ver si logramos la convergencia. Y si no convergemos, es posible que necesitemos otro método para encontrar. Por eso son tantos métodos, porque uno a veces converge y otro no. Quién sabe por qué, pero así es. Maestro, entonces la raíz siempre va a estar a los extremos de la parábola. Sí. Si aquí esta de acá viniera y cayera por acá, pues este sería el punto que nos convendría, ¿verdad? No los extremos. Entonces dice los puntos por donde cruza el eje de las X. Los ceros de la parábola o las raíces de la parábola. Las raíces de la parábola serían también las raíces de la curva o una aproximación a las raíces de la curva que nos interesa. ¿Sí? Estamos buscando raíces. En estos puntos, la variable y vale 0, por eso siempre igualamos a 0. ¿Ok? ¿Alguna otra duda respecto a las gráficas? ¿No? Repito, estas gráficas son parábolas que tomaron 3 puntos solo para ejemplificar, porque el método de Müller exige, al igual que el método de la secante, que se tomen puntos antes y después. Y esos están, si fijan, están después de la raíz todos. Bien, vamos a la siguiente lámina. Bueno, dice aquí, se tienen 3 puntos. X sub 0, X sub 1 y X sub 2. Aquí está. Y queremos que la parábola pase por 3 puntos. Los puntos se van a formar con estas X y sus correspondientes ejes de X, o sus correspondientes Y, ¿verdad? Seguramente ustedes en la preparatoria o en la secundaria incluso, y sin duda en matemáticas para ingeniería, aprendieron a encontrar con 3 puntos dados la ecuación general de una parábola. ¿Sí? ¿Sí o no? Que hablen. Estoy grabando. Sí, yo sí, profe, la fórmula general se refiere, ¿no? No, mijito. La cuadrática, perdón. Sí, la cuadrática. Esta es la cuadrática. Tú agarras esta X y esta Y y la sustituyes aquí. Aquí va f de x0 porque es la Y. Aquí va x0 porque es la X. Aquí va la x0 porque es la X. Y formas aquí abajo, fíjate, una ecuación cuadrática. ¿Sí? Aquí, una forma es meterlos directamente y otra forma es hacerlo de esta manera para eliminar automáticamente una, ¿cómo se dice? Para eliminar automáticamente una de las 3 ecuaciones y por eliminación y sustitución es más fácil encontrar las otras 2. Vamos a quedarnos aquí por el momento. Cada uno de estos puntos me va a formar una ecuación, así como aquí, para formar un sistema de ecuaciones de 3 por 3. 3 ecuaciones y 3 incógnitas, A, B y C. ¿Sí? Dice, por comodidad, pues me volvió que para arriba. Por comodidad la parábola se escribe como así. X, la X que sea, pueden ser estas 3 obviamente, menos X2. X menos X2 y tenemos que designar a una como la X2, que normalmente es la X final. Aquí está la X2. Vamos a ver para qué. Donde X2 es un valor que se encuentra mediante algún método de 2 puntos. ¿Se acuerdan que los métodos de 2 puntos que manejamos fueron el de la falsa posición, la secante y la bisección, ¿verdad? ¿Cuál dijiste, perdón? Esos 3, ¿verdad? A la regla falsa o falsa posición, la secante y la bisección, aquí estarán. Eran métodos de 2 puntos. Y esos puntos, esos 2 nos ayudaban a encontrar, nos pueden servir para encontrar un punto medio o un punto entre 2 puntos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tomamos 2 X iniciales, X0 y X1, y luego digamos que usamos el método de la bisección, que es el más fácil, que dice, súmate X0 más X1 y divídelo entre 2. Y ese va a ser tu X2. Así. ¿Sí me explico? Bien, es el que usé yo para explicar porque es el que se me hace más fácil.
Dice, a continuación tendremos que calcular A, B y C. Para eso es ese sistema de ecuaciones. Fíjense aquí que queda x0 menos x2, x0 menos x2, ¿sí? Al cuadrado, lineal y término independiente. Aquí queda x1 menos x2, x1 menos x2. Otra vez aquí, término cuadrático, término lineal, término independiente. Y fíjense aquí lo más interesante. x2 menos x2 al cuadrado, x2 menos x2, y resulta que f de x2 automáticamente se convierte en el valor de c. Esta c es idéntica para las tres ecuaciones y va a ser la misma para la ecuación cuadrática encontrada y va a ser el mismo parámetro que vamos a utilizar en el método de Müller, porque el método de Müller, más que importarle la ecuación, le importan los parámetros de la misma, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros de la misma? El parámetro o el coeficiente que acompaña al término cuadrático, A. El coeficiente que acompaña al término lineal, B. Y el término independiente, C. Esos tres son los que le importan de la fórmula cuadrática o de la función cuadrática, perdón, ¿sí? Al método. Entonces, automáticamente aquí, al hacer esta composición de arriba, automáticamente siempre la f de x2 va a ser igual. Odio la palabra siempre porque en matemáticas los siempres no existen. El único siempre que existe es que siempre hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, la mayor parte del tiempo. Siempre. El cambio es la normal en matemáticas. Bien, la cosa es que en este caso, f de x2, haciendo uso de esto, del método de Müller, ya tiene equivalente con el coeficiente c o con el término independiente c y ya tiene un valor asignado, un valor ganado, calculado, por decirlo así. Maestra, una pregunta. Estas son las interacciones que hablamos. Te refieres a iteraciones. Iterar significa repetir y no. Esto es la teoría matemática del método. Ah, ok. Esto es lo que ustedes tendrían que haber leído en los libros de Chapra y de Nieves, que yo les puse ahí tal. Esto sí. Es sacado del Chapra y del Nieves, es una recopilación, y de otros libros, una recopilación donde, si ustedes leyeron, les resulta sencillo entenderme. Yo sí los leí, pero por eso estoy al paso con usted ahorita. Entonces, esto es necesario hacerlo para sacar la raíz estimada de la parábola. Esto es necesario no hacerlo, esto es necesario entenderlo. Okay. Hay que entender que se requiere un sistema de ecuaciones de 3×3 para encontrar, sí, la raíz estimada. No. La expresión de la parábola. La expresión general. Por ejemplo, 5x cuadrada más 3b menos 6. Esa, por ejemplo, sería una expresión de una parábola. ¿Y qué me importa? El 5, el 3 y el menos 6. Eso quiere Müller. Los coeficientes de la parábola que se puede calcular con este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ok. Con estos 3 puntos iniciales. ¿Sí? Muy Perfecto. Bien. Vamos al siguiente. Ahí está. Como ya se dijo que una de las ecuaciones se eliminó porque quedaba x2 menos x2 y se hacían cero sus dos primeros términos, nomás quedaba el término independiente, se estableció que c, el coeficiente c, siempre va a ser igual a f de x2. Es decir, cuando tengamos una x2 como esta, su evaluación en la función original que nos den cualquier función o cualquier ecuación, polinomial o no polinomial, su evaluación de x2 va a ser el coeficiente c que requiere el método de Müller. Müller, para no tomarse la molestia de resolver esto, ya tiene, en base a ciertos arreglos algebraicos, ya tiene unas fórmulas establecidas para no perder el tiempo. Dice A es igual a delta 1 menos delta 0. Estoy aquí abajo a la derecha. Sobre H1 menos H0. Pero ¿quiénes son estos? Dices tú, ¿quiénes son H y todo eso? Y deltas, ¿quiénes son? Ah, bueno, vente para acá, vente para arriba.
H0 o H sub 0 viene de la diferencia entre la variable X sub 1 menos la variable X sub 0, que son valores que nosotros dimos de inicio, ¿se acuerdan? Y la H1 es una variable cualquiera. Es la diferencia entre el término que obtuvimos mediante el método de disección, sumando estos dos y dividiéndolo entre 2, menos la X1 que habíamos dado. Estos dos primeros son súper importantes. ¿Por qué? El X0 y el X1. Porque son los valores antes y después que la parábola. Son súper importantes. Son los valores antes y después. Este va a quedar más cercano a la raíz, este valor, el X2, perdón, el X2, va a quedar más cercano a la raíz. Pero de todas maneras ya sabemos que su f de x va a ser esta, ¿sí? Su evaluación. Pero estos dos, los que demos de inicio, son la semilla, lo más importante. Y los que tendremos que cambiar si no logramos convergencia. Nos vamos a tener que regresar hasta acá y cambiarlos hasta que veamos si converge con este método. Bueno, aquí están las deltas 1 y 2. ¿Cómo surgieron? También de lo que ya teníamos. De evaluar esta x1 en la función original, esta x0 en la función original. Sí saben lo que es evaluar una función, ¿verdad? Si yo tengo una función como f de x igual a 5x al cubo menos 2x más 3. Evaluar la x, ¿no? Sustituir la x, exactamente. Por el valor que tú le des, el x sub 0, vamos a suponer que le diste 1. Y 5 por 1 al cubo más y así, ¿no? Eso es evaluar una función o una ecuación. Entonces aquí lo ponen como función porque vamos a tener despejada la y como función o ecuación explícita. Entonces nosotros de entrada vamos a tener este valor, que lo seleccionamos nosotros. Vamos a tener este valor que lo calculamos nosotros por el método de disección y vamos a tener las f de x0, la f de x1 y la f de x2 porque vamos a evaluar estos tres valores de x en la función que nos den y con eso vamos a trabajar con estas fórmulas, ¿se fijan? Ya aquí para abajo es receta Bill. Tiene la receta para encontrar A, primero encontramos esta, la receta para encontrar B y la receta para encontrar C. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos de entrada es básicamente encontrar H0, H1, H2 y sus respectivas evaluaciones f de x. Punto. Con eso se trabaja. ¿Sí queda claro eso? C siempre va a ser f de x2. Sí. Por lo que explicamos en el anterior, ¿no? Aquí, mira. Ok. Aquí, mira. Cuando sí, cierto, perdón. Esto, aquí se hizo 0 la A, 0 la B y quedó f de x2 igual a C. Sí, cierto. Muy bien, entonces ya pasamos esa lámina. Bueno, conocidos los coeficientes de la ecuación cuadrática, que es esa, ahí está en su forma general de la función cuadrática, se dice cuando está así, está en forma de función, A, B y C, procederemos a usar la fórmula cuadrática para encontrar las aproximaciones. Ustedes conocen la fórmula cuadrática, esa que dice x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada y todo eso, ¿verdad? Bien. Aquí el método de Müller hace ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Un arreglo, por decirlo así. Un arreglo a esa misma para involucrar, fíjense aquí, lo que son sobre todo aquí, lo que son nuestros parámetros iniciales. Aquí el método de Müller, donde mete el x2, involucra el valor que resultó, el valor medio que resultó del valor 0 y el valor 1. ¿Se fijan? Y hace una modificación a la fórmula, pero no crean que es tan diferente. Todavía tiene tiene sus tres coeficientes, A, B, C. Es prácticamente lo mismo, pero volteado, pues. Por decirlo así, casi. Aquí ya debería haber una A, pero no hay una A, hay una C. Hubo un arreglo ahí, un movimiento algebraico. Sin embargo, bueno, aquí es para encontrar una nueva aproximación. Esta fue la primera aproximación burda que encontramos sumando
1 más esto entre 2. Pero ya después, con todo esto, que es la fórmula cuadrática, más la primera aproximación, vamos a encontrar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Fíjense cómo aquí tengo b y tengo un más y un menos, el más menos que precede a toda raíz cuadrada, porque todo lo que hay dentro de una raíz cuadrada previamente fue elevado al cuadrado. Y como cualquier cosa elevada al cuadrado da positiva, entonces tú no sabes si lo que estaba aquí dentro, antes de ser elevado al cuadrado, fue positivo o fue negativo. Así que cuando uno saca la raíz, tiene que considerar las dos posibles opciones. Por ejemplo, un menos 2 lo elevo al cuadrado y da 4 positivo. Un 2 lo elevo al cuadrado y da 4 positivo. Cuando yo le saco raíz a un 4 y me da 2, me tengo que preguntar, ¿pero de dónde proviene? ¿De un positivo o de un negativo? Por eso es que la raíz siempre va precedida de un más y un menos, porque no sabemos de dónde venía previamente esto que fue elevado al cuadrado y que ahora le voy a sacar raíz. O sea, uno da por hecho que esto va a dar un número que previamente fue elevado al cuadrado. Si da un número negativo, entonces es otra cosa. Vamos a la siguiente lámina. Bien, ahora, un problema de la ecuación, dice aquí, un problema de la ecuación que fue modificada dice ahí Chapra, que la ecuación fue modificada para reducir al mínimo los errores por redondeo, ¿sí? Cuando no se pueden utilizar todos los decimales en una computadora, una calculadora que también tiene unas ciertas limitaciones, o cuando nosotros mismos, en lugar de escribir todos los decimales que nos salen en la calculadora, pues escribimos unos 4 nada más. Bien, dice, un error de esta ecuación es que produce dos raíces correspondientes a los signos positivo y negativo, como ya les dije, ¿no? O sea, esta siempre va a tener dos posibilidades. Pero nosotros necesitamos una, no necesitamos andar saltando de un lado a otro. Entonces dice, en el método de Müller se escoge el signo que coincida con el signo del parámetro b o del coeficiente b. Lo tengo en mayúscula, ¿lo ven? Si b es positiva, el signo que va a preceder a la raíz tendrá que ser un positivo. Si b tuviera signo negativo, el signo que va a preceder a la raíz va a ser negativo. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que todo esto, todo lo que está aquí abajo, sea mayor, sea más grande, ¿sí? Por ejemplo, si tengo menos b, menos raíz de algo, no vayan a decir, es que no hay raíces de negativos, porque el menos está por fuera. Raíz de algo positivo, obviamente. Entonces se van a sumar, va a ser una suma de negativos, ¿verdad? O bien, si b es positiva, tengo que poner un signo de más y digo b más raíz de algo, también se van a sumar y va a ser algo grande. Si tuvieran signo contrario, se restarían y obviamente el denominador sería más pequeño. Y aquí no busca eso. Aquí se busca que el denominador sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque esta división, si el denominador es grande, la división me va a dar cada vez más pequeña. No es lo mismo 2 entre 5 que 2 entre 7. Obviamente 2 entre 7 es un número más pequeñito, ¿verdad? Entonces, como se va a sumar aquí, se busca que sea lo más cercano x3 a x2. x2 más una cantidad pequeña se va a aproximar, o sea, x3 igual a x2 más una cantidad pequeña, pues va a ser pues, un poquito más grande, pero no muy alejado, vaya. Porque un número grande va a hacer que haya mucho alejamiento entre x2 y x3, y en lugar de convergencia, pues tendríamos divergencia, tendríamos lo contrario, se estarían alejando los estimados que estamos teniendo. ¿Hasta ahí todo bien o voy muy matemática? Hablen. ¿Qué hablen? ¿Están ahí todavía? Está bien, profe, sí. Ah, está bien. Muy bien. Dice, una vez determinado x3, el proceso se repite. Eso se llama iterar.
En lugar de poner este x2, voy a poner este valor que sale acá, aquí, y voy a volver a calcular todo esto, A, B y C, todo eso se va a repetir. Es un proceso, pues, engorroso si se hace a mano, y van a tener que tener engorroso porque van a ser 3 iteraciones, y bueno, pues, es mejor hacerlo en computadora, pero necesito que lo hagan a mano. Aparte de que se entiende mucho mejor y uno puede ir corroborando si la computadora le arroja lo mismo que uno hizo a mano cuando está programando las fórmulas. Otra cosa, si la computadora arroja otra cosa, otro valor, hay de dos. O yo hice los cálculos a mano mal, o programé la computadora mal. Así que tengo que verificar los cálculos a mano. Si ya los verifiqué y salen bien, tengo que checar la programación que hice en la computadora para ver dónde está la diferencia que hice mal en mi fórmula para ver que coincidan al final. Luego dice, en general, 2 estrategias son comúnmente usadas, dice. 1. Si solo se localizan raíces reales, elegimos 2 valores originales más cercanos a la nueva raíz estimada, obviamente, ¿verdad? 2. Si se localizan raíces reales y complejas, se emplea un método secuencial, es decir, como en el método de la sacante, donde x1, x2 y x3 toman lugar de x0, x1 y x2, pero pues no llegamos a esa parte. Vamos a la siguiente lámina. Esta es teoría matemática, ¿eh? Ya llegamos al ejemplo. Empecemos el ejemplo despacio. El ejemplo que teníamos era un polinomio al cubo, un polinomio completo. Un polinomio al cubo completo es un polinomio que tiene, como tiene exponente 3, tiene un término más. Todos los polinomios tienen un término extra a su exponente. Entonces, si este tiene 4 términos, y uno es al cubo, uno es cuadrático, otro es lineal, o sea, la 1, y uno es un término independiente, es un polinomio cúbico completo. Bien, aquí se ve su gráfica, fíjense, aquí está su gráfica. ¿Sí? Muy bien. Paso 1, lo más importante, grafique la función. ¿Sí? Paso 1, grafique la función. Aunque no se los pida un problema, aunque no les diga de manera explícita, grafique la función, háganlo por su propio bien, para que vean dónde hay una raíz. ¿Me pueden decir dónde están las 3 aproximadamente? Las 3 raíces de ese polinomio. ¿Que hablen? En menos punto 6, 1.5 y 3. Más o menos punto 6, 1 punto tal vez 6 o 7 y parece que en 3, ¿verdad? Entonces, ya de ahí ya tenemos un gane tremendo. La raíz que elijamos, por ejemplo, si escogimos esta, podemos agarrar un valor entre, digamos, 0.5 y 0.7, por ejemplo, si queremos. ¿Sí? ¿Por qué no escojo el 0? Pues no les recomiendo siempre escoger al 0 porque si hay funciones trascendentes, como por ejemplo la del logaritmo natural, si le meten el 0, pues les va a dar error. Entonces hay que escoger, no hay que tenerle miedo a las fracciones, podemos escoger, en este caso no hay problema si escojo el 0, es un polinomio. Pues entre más me acerque a la raíz mejor, ¿no? Para que converja rápido. El menos 0.5 y el menos 0.8, por ejemplo. Como x0 y x1 o x inicial y x final. Recuerden que las semillas, las 2 semillas iniciales lo son todo. Aquí escogimos para la raíz que está a la derecha, la raíz de en medio, el 1 y el 2, les dimos un margen bien ancho. Podríamos haber dicho 1.5 y 1.8 y más rápido, pero bueno, el 1 y el 2. Porque el libro escogía el 1 y el 2, creo que sí. Entonces, para encontrar la x2, vamos a usar el método de la bisección, que no es otra cosa que sumar los límites que escogidos, iniciales, 1 más 2, y dividirlos entre 2. ¿Sí? Queda 1.5 la x2. ¿Sí? Los que sigue es tomar los números iniciales y la x2 que sacamos, la x0, la x1 y la x2, y evaluarlas en la función original, o sea, en este polinomio. Empezando desde la x0, que es 1, meterlo aquí al polinomio como 1 al cubo,
aquí como 1 al cuadrado, aquí como un 1 y sacar en la calculadora qué sale. Sale 1. Luego meter el 2 y hacer lo mismo, meter aquí 2 al cubo es 8, multiplicarlo por 0.5, 2 al cuadrado es 4, multiplicarlo por 0.2, aquí poner el 2, hacer las cuentas y sale menos 1.5. Y al último meter pues, la x2 que sacamos por el método de bisección, que es 1.5, que es por cierto muy cercano a la raíz, y meterlo aquí 1.5 al cubo, al cuadrado, lineal, y así sacar la cuenta y obtener estos valores. Ojo, todo lo que se hace a mano con calculadora tiene un gran margen de error. A lo que me refiero, no margen de error, una gran posibilidad de equivocarte. ¿Qué tal si andamos bien cansados a la 1 de la mañana haciendo la tarea de matemáticas, todos dormidos y con la calculadora en mano? Es muy fácil un error de dedo que nos lleve a otros valores, ¿eh? Entonces, cuando hagamos las cuentitas que van a hacer ustedes a mano, háganlo con calma y revísenla varias veces. ¿Qué decías, compañero Juca? ¿Quién habló? No, yo, pero no es nada. Muy bien. Entonces, fíjense ya que tenemos nuestra x0, nuestra x1 y nuestra x2, y tenemos nuestras respectivas f de x. Ya tenemos todo lo que necesitamos para trabajar con Müller. Ahí está. Aquí tenemos el polinomio original, al que le encontrar una raíz. Pues ya nos decidimos por la raíz que está por ahí, cerca de 1.5, ¿verdad? Aquí tenemos nuestros 3 puntos, nuestros 3 valores de x, los 2 que son valor semilla, uno antes y después que la raíz. ¿Cómo sé que elegí correctamente uno antes y después que la raíz? Porque sus respectivas f's de x van a tener signo contrario. Si tienen el mismo signo, que los dos sean positivos o que los dos sean negativos, elegimos mal. Tenemos que elegir puntos que nos den signos contrarios. Puede ser positivo y negativo o puede ser negativo y positivo. La cosa es que x0 y x0 y x1, cuando los evaluemos nos den signo contrario. Esta es una regla, una ley de la secante y de Müller. Mucho ojo con esta regla, ¿eh? Porque luego cambiamos estos y no nos damos cuenta que estas no quedaron con signos diferentes y otra vez no convergen. Cuando cambiemos estos valores porque no convergieron los primeros, porque vamos a vernos en la necesidad a veces de hacerlo, tenemos que ver que estos sigan teniendo signo contrario, ¿sí? Maestro, yo tengo una pregunta, perdón. En donde elegimos el X0 y el X1, ¿eso de dónde lo elegimos? Perdón. Porque ahí está la gráfica, ¿la ves? Ajá, sí. Es que aquí hay un corte. Sí. Bueno, antes del corte está el 1 y Ajá. su f de x va a ser positiva, ¿verdad? Sí. Ajá. Después del corte está el 2 y su f de x sobre la Negativa. gráfica va a ser negativa. La regla, ¿no? Pero Ajá. pude haber escogido, digamos, 1.5 y me hubiera dado positiva y tal vez 1.8 y me hubiera dado negativa y hubiera estado más cerquita de la raíz, pero pues creo que el libro escoge esos y por eso los escogí yo. Pero en un caso, por ejemplo, no necesariamente tenemos que escoger ahí, ¿no? También hubiéramos podido escoger menos 0.5 y menos 2, por decir, ¿no? Menos 0.2, perdón. Y también nos daría una fíjate bien, menos 0.5 está como por aquí, ¿verdad? Sí, sería Y como menos 0.2 está para acá. Entonces como un menos 0.8, entonces para que nos dé una negativa. Sí, menos 0.5 da como positiva. Ajá. Y menos 0.8 da una negativa. Ajá, así la f de x o la y. Ah, ok, entonces no tiene que estar exactamente esa del medio, no puede ser cualquiera de... Pues aquí hay 3 para elegir. Ah, ok, perfecto. Son opciones. Sí, muy bien, entonces continuemos. Ya vimos Ahí estamos. No, ya me salté. Ahí estamos. Aquí están todo lo que necesitamos para trabajar el método de Müller. Si hicimos bien las cuentitas estas y estas evaluaciones de estas 3, ahora falta hacer todas estas cuentitas bien también. Para encontrar la primera aproximación, lo que se conoce como la X3, necesito encontrar A, B y C del polinomio cuadrático que nos va a ayudar, o de la función cuadrática que nos va a ayudar. Y para encontrar A, B y C, necesito encontrar estas H0 y H1
y está delta 1 y delta 0, que se calculan con estas fórmulas. Y con estas fórmulas se calculan con estos datos. Fíjense bien. La H0 se calcula diciendo x1 que es 2 menos x1 que es 1. Y eso da 2 menos 1, 1. La H1 se calcula tomando la x2 menos la x1. Aquí están, que es 1.5 menos 2. Como el 2 es más grande, pues pone su signo, queda menos 0.5. Menos 0.5. La delta 0 necesita utilizar las f's de x, f de x1 y f de x0, que son estas dos. F de x1 es menos 0.5 y la otra es 1, así que como es una diferencia es menos 0.5 menos 1 se convierte en una suma de negativos. Aquí arriba queda menos 1.5. Y luego abajo es x1 menos x0, que es 2 menos 1, es 1 positivo, 2 menos 1 es 1 positivo. Entonces, menos 1.5 entre 1 positivo, pues me queda que delta 0 es menos 1.5. ¿Sí? Delta 1 se saca de manera similar. Se utilizan ahora la f de x2 y la f de x1, que tienen estos valores, 0.1875 menos 0.5. Hay que tener cuidado con no equivocar este menos de la fórmula, aquí está, con el menos del valor de la f de x1. ¿Sí? Por eso lo puse entre paréntesis, menos por menos va a dar más, y esto se va a convertir en una suma de positivos. ¿Sí? Eso se va a dividir entre 1.5 menos 2, que son la x2, 1.5 menos el anterior, menos 2. También aquí el menos 2 es más grande. Luego entonces queda menos 0.5 negativo para dividir a lo de arriba, quedando menos 1.375, la delta 1. Bueno, con estos cuatro valores, H0, H1, delta 0, delta 1, que son propios de la fórmula de Müller, se sacan los coeficientes A y B. C ya se tiene, porque ya habíamos dicho que C es igual a f de x2, o sea, a esto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya hablen. Sí. Muy bien. Entonces, C ya se tiene, aquí está. Ya sabíamos este valor. Solo nos falta encontrar A y B con sus respectivas fórmulas. Ya encuentro, bueno, tomo los delta, 1 menos 0, este menos este, y lo divido entre H1 menos H0, es decir, menos 5 menos 1. Y me resulta menos 0.833333. Ya que tengo A, es el valor del parámetro A, del coeficiente A, del término cuadrático, la meto aquí en la fórmula de B, que es A por H1 por delta 1, es decir, 0.83 por H1, que es menos 0.5, aquí se hace positivo, porque son del mismo signo, la multiplicación, más en delta 1, que también es negativa, entonces un positivo y un negativo se están restando y dan menos, porque esta queda una cosa muy pequeñita, menos esto da menos 0.9583. Ese es el parámetro B. Ya tenemos el C. Teniendo los tres parámetros A, B y C, los voy a poner de otro color para que se note que son los tres parámetros. Parámetro en rojo, los que nos importan. Ahí está, y ahí está. Seguimos utilizando el método de Müller, que se basa en los tres parámetros de esa cuadrática. A ver, espérate cosa. Ahí estás. Ahí está. Aquí tengo los tres parámetros. Ya no los puse en rojo, está en negro. Y aquí está la fórmula de la cuadrática arreglada según Müller. Noten ustedes que B es de signo negativo. Entonces, en esta fórmula, ¿qué voy a poner? ¿Qué signo aquí en estos rojos? ¿Cuál voy a elegir? Negativo, ¿no? Obviamente negativo, porque el método de Müller dice, escógete el signo que tenga B. Si es negativo, negativo. Si es positivo, positivo. Para que este denominador se vuelva muy grandote y esta cosa se vuelva muy chiquita, esta división. Bueno, por si no lo sabían, lo que está dentro de esta raíz se conoce como el discriminante de la fórmula cuadrática.
y tiene muchas, bueno, una teoría muy grande el discriminante, muy importante. Ahorita lo único que tenemos que ver es que si sacamos raíces reales, el discriminante debe ser positivo, obviamente. Si no es positivo, tenemos que enfrentarnos a raíces complejas. Bueno, nosotros si queremos abreviar el procedimiento, en vez de graficar todo esto, en vez de estar, calculando todo esto para cada iteración, podemos adelantarnos y calcular el discriminante, aunque en cada iteración va a cambiar el discriminante. Entonces el discriminante sería, en este caso, solamente esto. B, lo que vale B, al cuadrado, menos 4 AC, A vale menos 0.83 por lo que vale C. Todo esto, como aquí es esta cosa al cuadrado, se va a hacer positiva, como todo número al cuadrado. Aquí menos por menos también nos va a dar más. Todo va a ser positivo como debe ser, porque si no, no podemos obtener las raíces reales. Total que le saco la raíz a la operación que sale aquí y me da 1.24233. Esto no es el discriminante. Esto es la raíz del discriminante, ¿sí? El valor de la raíz del discriminante. Ya que hagan esto, le sacan raíz. Aquí está. Bien. Ahora, observemos, aquí ya dijimos el valor de B, ya lo dijimos. Es el que se va a usar previo a la raíz o previo al discriminante. Perdón, en la Marta, siguiente. ¿el ¿Sí? discriminante sería C? No, mijito, el discriminante es esta operación. Ajá. Este discriminante te dice cuántas raíces tiene tu cuadrática. Si este discriminante te da 0, tu cuadrática tiene 2 raíces. Bueno, la cuadrática siempre tiene 2 raíces, pero te da 2 raíces idénticas. Ok. Si te da positivo, un valor positivo diferente de 0, tiene 2 raíces distintas, atraviesa 2 por 2 puntos el eje de las X. Okay. Y si te da negativo, no tiene raíces reales. Tu cuadrática tiene raíces complejas, 2 raíces complejas. Las raíces complejas siempre vienen en pares. Entonces, tendría 2 complejas. Okay. Por eso la importancia del discriminante es súper importante cuando se habla de la función cuadrática. Entonces, básicamente, ignoramos en esta función el menos 2c, ¿no? Entonces, hacemos eso y le sacamos la raíz al resultado y ya. No, espérate. Eso es solo un pequeño paso. Todavía no estamos aplicando toda esta formulota. Ah, ok. Solo estamos explicando este pedacito. Sí, Okay, ¿sí? falta restarle O B sea, y luego D. tú te puedes ahorrar todo, tú lo puedes hacer todo de un solo jalón como lo hacemos normalmente cuando programamos la fórmula. Pero aquí te dan una opción de irte cortando pasos o haciéndolo por pasos. Lo que importa es que antes de este número, que es la raíz del discriminante, o sea, esto es la raíz del discriminante, vas a poner el signo que tenga el parámetro B, que es negativo. Antes de esta raíz va a ir este negativo, como habíamos dicho. Muy bien, habiendo visto eso, entramos ya a lo que es hacer la primera aproximación, lo que llamaríamos la primera iteración. Entonces, tengo A, B y C, y tengo mi X2, que es el punto que encontramos de de sumar X0 y X1 y dividirlos entre 2, ¿se acuerdan? Y tenemos la raíz del discriminante, aquí está. Entonces aquí, en la fórmula de Müller, para sacar las aproximaciones, pongo mi 1.5, aquí está, mi X2. Más, este más es de la fórmula, punto final. Este menos también es de la fórmula 2, por lo que vale C. Ya dijimos que C es lo mismo que f de X2, punto 1875. Ahí está. Sobre. Aquí abajo ponemos el valor de B. Menos B es menos 95,8335. Ahí está. Habíamos elegido menos porque B es negativa, para que se sume como suma de negativos menos, y en lugar de poner toda la raíz, pues pongo lo que vale, que ya calculamos la raíz del discriminante. ¿Se acuerdan que lo calculé aparte? Pueden ponerlo aquí de un jalón, pero ya lo habíamos calculado. ¿Sí entienden esta parte? Este 1.24 salió de la raíz del discriminante. Aquí está. Sí. Lo hicimos antes para acortar, no poner una cochinadota así de fórmula.
Yo me imagino que para eso lo hizo este señor que explicó aquí, para poner una formulita más bonita, no que poner raíz de así largote, nomás poner el valor y el menos correspondiente. Bueno, hacemos todas estas operaciones en la calculadora para encontrar una primera aproximación. Repito, es muy fácil equivocarse en todas estas cuentitas que hemos hecho hasta aquí. Segundo, cada calculadora tiene diferente grado de error. Hay unas más chafas como la mía, hay otras más buenas que son casi computadoras y el grado de error también cambia. ¿Sí? La computadora les va a dar otra cosa incluso porque maneja muchísimos decimales. ¿Sí? Entonces, no se preocupen demasiado si en las primeras 3 iteraciones no les da lo mismo o les da algo ligeramente diferente a lo que les va a dar la computadora cuando lo hagan en Excel. La cosa es que hagan todo este procedimiento y llegan la primera iteración, ya la tenemos, muy bien, y X3. Profe, Eh, como mínimo, ¿cuántas cifras significativas debemos tomar? Esto depende del error que te marque. Yo les pido siempre lo mismo que les voy a pedir en el examen, 10 a la menos 3. O sea, 10 a la menos 3 en este caso sería 1, 2, 3, ¿verdad? 2 ceros y luego ya. Pero yo voy a pedirles 10 a la menos 3, bueno, 10 a la menos 4 en este caso, para que estas 3 sean iguales. Después del punto, 3 iguales. 0, 0, por ejemplo, 6, 7, 0. Y ya cambia. Pero no, obviamente no van a ser 6, 7, 0, sino lo que quede. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿O no? Sí, sí. 10 a la menos 3 significa que vas a recorrer el punto 1, 2, 3. Y esas son 3 cifras significativas. ¿Sí? Si no hay un entero, entonces sería 1, 2, 3. Y serían puros ceros y un número para acá. Números para acá. ¿Sí? Bien. Esta es nuestra primera aproximación, nuestra X3. Pero esta aproximación en esta fórmula se va a volver a meter. Pero ya no va a ser nuestra X3, va a ser nuestra X2. Vamos a formar un nuevo conjunto de puntos. Bueno, primero vamos a ver qué tan cercanos estamos a la raíz. Tomé esta primera aproximación y lo metí en la fórmula original. ¿Se acuerdan del polinomio original? Aquí está cúbico, ¿lo ven? Sí. Lo estoy viendo, lo estoy señalando. Pues este valor lo metí aquí con todos sus decimales, con todos, así. Usé la tecla ANS de la calculadora. Recuerden que esta tecla se vuelve para nosotros una ayuda tremenda. Usé la tecla ANS y lo metí al cubo, al cuadrado, lineal. Aquí está completito, ¿se fijan? Y me salió menos 0.0797, bla, bla, bla. Eso debía ser igual a 0 según este polinomio, si pudiera encontrar una raíz. Quiere decir que yo ya me estoy aproximando a la raíz, pero aún estoy lejana, está bastante inexacta, ¿verdad? Solamente tengo un 0 después del punto, y yo quiero tener al menos 3, y es poquito, 3, pero al menos 3. Lo metí ahí para que vieran el grado de inexactitud de la primera iteración. Müller es uno de los métodos que converge más rápido. A la tercera, a veces a la segunda iteración ya convergió a la máxima convergencia que puede alcanzar, a veces a la cuarta, es rápido. Es un método talachudo, pero converge rápido. Entonces aquí ya se ve que ya apareció un 0 al menos. Bueno, les digo, tomo este y se va a convertir en mi nueva X2. Fíjense aquí, dice, como el error aún es grande, o sea, esto es diferente de 0, se repite todo el procedimiento cambiando los valores iniciales por X0 igual a 1, X2 igual a 2 y X3 igual a 1.5, o sea, eran los originales, ¿se acuerdan? Por X0 igual a 2, este no es X, aquí debía de ser X sub 1. ¿Ven lo que pasa por poner a la 1 de la mañana? Aquí está, a estar haciendo las cosas en la madrugada. Ahí está. Esos eran nuestros originales, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya hablen. Sí. Hablen. Sí. Estos dos escogimos y luego encontramos esto. Bueno, en lugar de estos,
Voy a dejar este 1, ya no lo voy a agarrar. Este 1 ya lo voy a quitar. Ahora este 2 va a ser mi X0. Este 1.5 va a ser mi X1. Y mi primera aproximación va a ser mi X2. Tengo un nuevo conjunto de puntos. Aquí está 2, 1.5 y 1.67, 04, 02, 42, 5. Con estos tres nuevos X voy a repetir el proceso. ¿Qué significa repetir el proceso? Ah, pues voy a meter este 2 en el f de x, ya lo tengo, gracias a Dios. Voy a meter este en el f de x, ya lo tengo, gracias a Dios. ¿Se acuerdan que ya lo teníamos, porque ya lo hicimos? El único que tengo que meter a la f de x va a ser este, porque no lo tengo, el nuevecito. ¿Sí me explico en eso? La f de x es la función original, y yo ya había evaluado al 2, que por cierto me daba algo así como... el 2 me daba, no lo recuerdo, voy a ver. ¿Qué me dabas, 2? Porque, Me daba 1, creo. El 2 daba 1. 1 y el otro menos punto El 5, 1 creo. daba 1. entonces daba menos punto 95, ¿que no? A ver. El 2 daba menos punto 5, aquí está. Menos punto 5. Bueno, aquí está. El 2, fíjense, da menos punto 5. Y también tengo el 1.5 que tengo punto 1875. Vamos a la transparencia donde estábamos. Entonces, aunque parezca muy tedioso el proceso, en realidad no es tan tedioso porque estos dos ya los tengo. Tengo que evaluar este nuevo en la función original y encontrar la f de x2 nueva, que va a ser mi parámetro c. Pero claro, tendré que volver aquí, voy para acá. Voy a tener otra vez, ya que tenga estos tres otra vez nuevos, aquí va a aparecer la x2 1.67, bla, 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 y f de x2 algo. Van a volver a calcular H0, H1, delta 0, delta 1, A, B y C, y van a volver a encontrar esto, el nuevo X3, o sea, un nuevo valor que va a estar más aproximado a la raíz. Eso lo van a hacer 3 veces, ¿sí quedó claro? ¿Sí? Sí, A mano. ¿Sí? a mano, sí. En cuaderno con bonita letra, clara. Ay, por favor, chico Galás, no me mandes las cosas acostadas porque ni tampoco me mandes aquí el 1, luego un montón de páginas y luego el 1 te continúa por allá porque es muy enredoso y esto que no te lo voy a poder calificar. Si me lo mandas así, te voy a decir, no se acepta, ¿ok? Mándamelo en orden. Bien. O sea que llegaremos A la tercera. hasta la X5, como quien dice. No, Porque bueno, tenemos que sí, buscar sí, X3, sí, porque la X1, X4. 2 y la X0, 1 y 2, pues las vamos a tener de entrada, ¿no? La 3, 4 y 5, 3 iteraciones van a ser. Mañana vamos a ver cómo meter esto a Excel. Ni siquiera voy a usar la misma, voy a usar otra para que veamos cómo meterlo, cómo programar en Excel. Yo sé que la mitad de ustedes entiende perfectamente cómo manejar el Excel, los que aprobaron, supongo. Y la otra mitad no sé, la verdad. Ustedes díganme, ¿creen que necesiten aprender a manejar el Excel? Sean muy francos, no vayan a decir que no por flojear, porque si no seguiría. Sí, maestra, sí. Perfecto, entonces mañana, ¿cómo resolver esto en Excel con todo detalle para que ustedes, sepan hacer su tarea en Excel? ¿Ok? Sí, profe, De estaría hecho, perfecto. podemos tomar una de Nos va a las... enseñar con iteraciones, o sea, con esas Sí, cosas de vamos sí, no, si esto es menor que esto. con condicionales, sí. El Ah, Excel sí. tiene mucha variedad para programarlo. Yo les voy a enseñar los rudimentos que necesitan para que puedan hacer sus iteraciones. ¿Ok? Ok, sí, Si sí, sí. ustedes se quieren clavar a aprender Excel y a pensarle, a ver cómo le hago para iterar aquí y no tener ningún problema, perfecto, pero les voy a enseñar los rudimentos, porque el Excel tiene su chiste, tiene muchísimos beneficios aprender Excel. Se lo súper recomiendo, a mí me ha servido mucho, pero hay que saberle, ¿sí? Lo van a utilizar mucho, por ejemplo, cuando vean este control estadístico de calidad, control estadístico del proceso, cosas así. No sé si lo van a ver ustedes porque no son de industrial,
pero se usa muchísimo eso. El Excel, puro Excel, todo se maneja en Excel. De hecho, no es posible manejarse sin Excel. En calculadora no se puede. Se tiene que manejar en Excel a fuerzas. Pero no sé si ustedes lo van a ver porque no son industriales, ni industriales y de sistemas, eso sí ven todo eso. Pero el Excel es muy padre, es muy lindo ese programa y tiene todo. Bueno, señores, voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir. Permítanme, pónganse todos en la cámara. Ya quiero verlos a todos. Maestra, Ese pase de lista. yo no tengo cámara en la computadora. ¿Quién habló? Becerra Espinosa. Becerra, pero no tienes en tu teléfono, me estás viendo en la computadora. Sí, estoy en la computadora, pero sí he estado participando toda la clase. De hecho, soy el que le estaba haciendo todas las preguntas. Bien. Entonces, hasta ahorita, ¿quedó más claro que antes? Mucho, mucho más, maestra, de verdad, muchas gracias. La segunda cosa es, lean. Lean. Porque si no leen, esto salió de las lecturas. Lo hubieran entendido con haberlo leído nomás. Me parecen unas lecturas. Y la lectura es de cajón para el resto de sus días. En la carrera, en la maestría, en el doctorado, lo que vayan a hacer, van a leer mucho. Necesitan hacerse a la costumbre de leer. ¡Ay, qué hermoso, Mariano Campos! ¿Cómo estás? ¿Cómo se no te veía? Hola, lindo. Si no se hacen la cultura de la lectura, pues van a lograr bien poco, chicos. Además, siempre les van a pedir que se estén capacitando. Si no, que diga Amazon, si no lo mandan a capacitarse cada rato y que tiene que estar leyendo un montón de cosas. ¿Dónde está Amazon? Aquí está ahorita. ¿Cierto, no, Amazon, que cuando te mandan a capacitarte algo, cualquier curso, te ponen manuales y leer y leer y leer, y es para siempre jamás? Son cursos de 8 o 9 horas, nomás viendo letras. Y aparte te dejan que te leas y después no te evalúan. No, ahorita cuando son normas o cosas así, sí, pero ahorita cuando son cursos, pues como son de mantenimiento, casi todo es práctico, pues. Pues sí, pero conforme vayas subiendo de nivel en tu trabajo, los cursos se van a ir volviendo más teóricos y te van a estar evaluando para que te los autoricen. Que el seminario fulano, que el diplomado sutano, y tú vas a tener que acreditar eso, o la acreditación fulana o la certificación. Y todo es lectura y escritura. Por eso es tan importante leer, aunque sea el lenguaje de las matemáticas. Es un lenguaje. Sí. Muy bien, señoras, voy a dejar de grabar. Los voy a ver mañana, es miércoles, los voy a ver mañana. Descansamos y luego nos vemos el lunes. Sí, el lunes, a ver qué pasa porque no deja de Sí, grabar. maestra, yo sí leí, pero la verdad la interacción con usted, como lo está explicando, me ayuda mucho más, pues aparte que puedo hacerle las preguntas, porque como vio, si hay cositas en las que no estoy muy claro y que se me pasan, y pues ya me las respondió usted. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar así. Si eso es lo mejor, vamos a continuar así y espero que también ustedes hagan su parte, que es leer y estudiar. Y señores, por favor, eviten el plagio porque será castigado. Es un delito y se castiga muy fuertemente. Pero, sí. Disculpe, ¿los videos estos los va a estar subiendo o ni al caso? Sí los voy a subir. Ah, bueno. Perfecto. O sea, pero no vayas a decir, pues lo voy a subir ni para qué estoy en la clase. No, okay. No, señor. No, o sea, para verlo, por si cuando esté haciendo la tarea, por si me quedó una duda, otra vez volver a verlo. Sí, perfecto. Sí, los voy a subir. Ajá. Muy bien, señores, muchas gracias. No, gracias a usted, maestra, de verdad. Hasta luego. Tenga muy buenas noches. Nos vemos. Hola, maestra. Muchas gracias. Para todos. Bye.